Cada año, millones de personas en todo el mundo celebran la Semana Santa con fervor, devoción y una rutina que parece inquebrantable. Pero detrás de las procesiones, los cantos y los rituales, se esconde una historia mucho más antigua, oscura y en muchos casos desconocida. ¿Sabías que algunas cofradías juran sus votos en criptas subterráneas? ¿O que existen pueblos donde aseguran que Jesús no murió en Jerusalén, sino que vivió hasta viejo en Asia? Lo que hoy consideramos sagrado, alguna vez fue herejía, y lo que hoy nos parece tradición, ayer fue misterio. Prepárate para un viaje que te llevará por túneles secretos del Vaticano, reliquias imposibles y rituales que la Iglesia preferiría enterrar para siempre. En este video descubrirás 31 datos históricos y curiosos sobre la Semana Santa que no te enseñaron en la escuela y que quizás cambien tu forma de ver estas fechas para siempre. Si te apasionan los secretos del pasado, suscríbete al canal, deja tu like y comenta abajo, Cristo vive, para que este mensaje llegue a más personas, porque hay verdades que merecen ser reveladas, y esta es una de ellas. 1. El verdadero origen pagano de la Semana Santa. Antes de que las calles se llenaran de incienso, tambores y penitentes encapuchados, la Semana Santa ya existía. De otra forma, en realidad muchas de sus tradiciones y símbolos más emblemáticos tienen raíces en antiguas festividades paganas anteriores al cristianismo. Una de las más evidentes es la celebración de la primavera, el renacimiento de la vida tras el invierno, el florecimiento de la tierra, el retorno del sol. En Europa, las culturas germánicas celebraban el festival de Ostara, una diosa de la fertilidad cuyo símbolo era el huevo. Sí, el mismo que hoy decora nuestras Pascuas. También en el Mediterráneo, los rituales en honor a Adonis, Atis o Dionisio, dioses que morían y resucitaban, se realizaban justo al final del invierno. En Egipto, la resurrección de Osiris era celebrada con gran pompa, y su historia guarda similitudes inquietantes con la pasión de Cristo. El cristianismo, al expandirse, adaptó muchas de estas prácticas paganas para facilitar la conversión de los pueblos. Así, lo que era una fiesta de la fertilidad o del renacimiento natural se transformó en la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La cruz sustituyó al árbol, el incienso reemplazó las ofrendas florales y el domingo de resurrección coincidió con las antiguas celebraciones solares, pero el eco de los antiguos rituales sigue vibrando, disimulado entre las capas de solemnidad religiosa. 2. El equinoccio y la Pascua, conexiones astronómicas antiguas. ¿Por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija? ¿Por qué a veces se celebra en marzo y otras en abril? La respuesta no está en la Biblia, sino en el cielo. Desde tiempos antiguos, las civilizaciones miraban al firmamento para organizar su calendario religioso. La Pascua cristiana, al igual que la Pascua judía, está directamente relacionada con el equinoccio de primavera, ese momento exacto en que el día y la noche duran lo mismo. Es un punto de equilibrio cósmico, cargado de simbolismo. Según la regla del Concilio de Nicea, año 325, la Pascua debe celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena posterior al equinoccio de primavera. Un cálculo que depende totalmente de la astronomía y no de las escrituras. Este vínculo entre cielo y fe no es casual. En muchas culturas paganas, el equinoccio marcaba el renacimiento del mundo. Era el momento en que la oscuridad retrocedía y la luz vencía. El simbolismo de la resurrección de Jesús, la vida venciendo a la muerte, encaja perfectamente con este ciclo natural. No es coincidencia, fue una fusión deliberada entre la teología y los ritmos cósmicos. Incluso hoy, sin darnos cuenta, seguimos celebrando un evento que fue fijado por el movimiento de los astros, como lo hacían los antiguos sacerdotes de Egipto, Babilonia y las civilizaciones precolombinas. 3. La entrada triunfal, mito adaptado de ceremonias imperiales romanas. El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, montado sobre un asno y aclamado por multitudes que agitaban ramas de palma. Pero, ¿y si esta escena tan icónica fuera en realidad una reescritura simbólica de una
práctica mucho más antigua y pagana. En el mundo romano, era común que los emperadores realizaran entradas ceremoniales en las ciudades conquistadas, montados sobre caballos o carros, rodeados de aclamaciones, flores y música. A estos desfiles se les llamaba triunfus y estaban cargados de significados políticos y religiosos. El pueblo debía rendirse no solo al poder militar del líder, sino también a su supuesta conexión divina. Los estudiosos bíblicos han notado que los evangelios pudieron haber construido esta imagen de Jesús como un antiemperador. Mientras los césares llegaban con pompa y poder, Jesús lo hace sobre un humilde burro, representando la paz. Pero el simbolismo está ahí, una entrada que marca el inicio de una nueva era, un nuevo orden. Fue un acto histórico o una construcción teológica cuidadosamente diseñada. Además, el uso de palmas también tenía un profundo significado religioso en varias culturas antiguas. Eran símbolo de victoria, inmortalidad y redención. No era un gesto nuevo, sino uno heredado de generaciones anteriores. Así, la escena que abre la Semana Santa podría estar más influenciada por la política y la simbología romana que por los hechos históricos reales. 4. La figura de Judas, traidor o chivo expiatorio necesario. De todos los personajes de la Semana Santa, Judas Iscariote es sin duda el más odiado, el traidor, el que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pero, ¿y si su papel fue mucho más complejo e incluso indispensable para el cumplimiento de la historia sagrada? Algunos textos apócrifos, como el polémico Evangelio de Judas, encontrado en Egipto en los años 70 y publicado en 2006, presentan una versión radicalmente distinta. Según este evangelio gnóstico, Judas no traicionó a Jesús, fue el discípulo más cercano, el único que comprendió su verdadera misión y actuó siguiendo órdenes directas del Maestro para liberar su espíritu del cuerpo físico. Este relato desafía la narrativa oficial, pero plantea una pregunta profunda. Si la crucifixión era parte del plan divino, ¿no era Judas un instrumento necesario para que se cumpliera la profecía? En muchas tradiciones cristianas populares, Judas es quemado en efigie durante la Semana Santa, como símbolo del mal. Pero históricamente, su figura también ha sido usada para promover el antisemitismo, al representar al judío traidor, un estereotipo peligroso y racista. ¿Y si Judas fue simplemente un personaje necesario para que se desarrollara el drama de la redención? ¿Y si su supuesta traición fue, en realidad, un acto de obediencia? A veces, los villanos de la historia cumplen un papel mucho más profundo del que queremos aceptar. 5. La Última Cena y su inspiración en rituales esotéricos judíos. La Última Cena, celebrada el Jueves Santo, es uno de los momentos más sagrados del cristianismo. Es allí donde Jesús parte el pan, ofrece el vino como su sangre y establece el rito de la Eucaristía. Pero hay algo más profundo en esa mesa, algo que pocos conocen. Historiadores y estudiosos del judaísmo han señalado que esta cena tiene similitudes con el Seder de Pesaj, la celebración judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de Egipto. Pan sin levadura, vino, preguntas rituales, bendiciones, todo parece coincidir, pero algunos creen que hubo elementos adicionales, más místicos. Ciertos textos cabalísticos mencionan rituales de comunión simbólica con lo divino a través del vino y el pan, no como alimentos físicos, sino como vehículos espirituales. La idea de comer el cuerpo y beber la sangre no aparece en el judaísmo tradicional, pero sí en corrientes esotéricas egipcias, helenísticas y gnósticas. Además, el número de comensales, 12 discípulos, no es casual. Representan a las 12 tribus de Israel, pero también podrían tener un eco astrológico, 12 signos del zodiaco en torno al sol, que sería Jesús. Este tipo de simbolismo era común en las escuelas de misterio antiguas. ¿Fue entonces la Última Cena solo una cena pascual? ¿O fue una ceremonia iniciática, llena de códigos ocultos, que marcó el inicio de un nuevo rito religioso? A veces, un simple pan y una copa de vino pueden esconder secretos milenarios. 6. El proceso judicial contra Jesús. Irregularidades históricas. El juicio a Jesús es uno de los actos más narrados y representados de la Semana Santa. Pero cuando
lo analizamos desde el punto de vista legal e histórico, surgen muchas preguntas y serias irregularidades. Según los evangelios, Jesús fue arrestado de noche, juzgado apresuradamente por el Sanedrín, el consejo religioso judío, y luego entregado a los romanos. Sin embargo, la ley judía de la época prohibía los juicios durante la noche, especialmente en vísperas de festividades religiosas como la Pascua. También se requería un proceso con testigos válidos y un espacio mínimo de tiempo entre la condena y la ejecución. Nada de esto ocurrió. Además, los romanos no solían ceder tan fácilmente a las presiones locales para ejecutar a alguien. Poncio Pilato, el prefecto romano, es retratado en los textos como un hombre débil y presionado, pero otras fuentes lo describen como brutal, autoritario y despiadado. ¿Realmente habría dudado tanto en castigar a un agitador? Algunos historiadores creen que el juicio fue un montaje, una dramatización simbólica, diseñada para transmitir un mensaje teológico, más que para reflejar hechos históricos. Otros sostienen que hubo un juicio, pero que los detalles fueron alterados con fines doctrinales o políticos. Sea como fuere, el juicio a Jesús está lleno de inconsistencias. Y quizás esa fue la intención, mostrar que la injusticia también puede ser parte del plan divino. 7. Barrabás, mito simbólico o personaje real. Durante el juicio de Jesús, el pueblo es presentado con una elección: liberar a Jesús de Nazaret o a un tal Barrabás, un criminal. Eligen a Barrabás. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Y por qué su aparición resulta tan sospechosamente simbólica? El nombre Barrabás proviene del arameo Bar Abba, que significa literalmente hijo del Padre. Curiosamente, algunos manuscritos antiguos del Evangelio de Mateo lo llaman Jesús Barrabás, es decir, la multitud estaba eligiendo entre Jesús, hijo de Dios, y Jesús, hijo del Padre. ¿Una casualidad? Difícil. Para muchos estudiosos, esta escena es una construcción literaria diseñada para simbolizar la elección entre dos tipos de Mesías, uno pacífico y espiritual, Jesús de Nazaret, y otro revolucionario y político, Barrabás. En tiempos de opresión romana, había muchos líderes rebeldes considerados mesías por sus seguidores. Barrabás podría haber sido uno de ellos. La tradición popular lo pinta como un ladrón o asesino, pero los textos originales lo llaman lestés, una palabra griega que también se puede traducir como insurgente o rebelde armado. No era un simple delincuente, sino alguien que luchaba contra el imperio. Y si el pueblo no eligió mal, sino que simplemente eligió al Mesías que más se parecía a sus esperanzas. Y si Barrabás fue el espejo oscuro de lo que también pudo haber sido Jesús, un misterio más escondido en las grietas del relato sagrado. 8. El misterio del Gólgota y su localización exacta. El Gólgota, también conocido como el Monte de la Calavera, es el lugar donde, según los evangelios, Jesús fue crucificado. Pero hay un detalle desconcertante. Nadie sabe con certeza dónde queda. Hoy en día, el lugar más aceptado es la iglesia del Dios, Santo Sepulcro en Jerusalén. Pero esa identificación se hizo siglos después de los hechos. Y no todos están convencidos. El nombre Gólgota proviene del arameo Gulgulta, que significa cráneo o calavera, y se relaciona con la forma del lugar o con una leyenda aún más sombría, que allí fue enterrado el cráneo de Adán, el primer hombre. Este simbolismo convertiría el Gólgota en un punto místico, donde la muerte del nuevo Adán, Jesús, redime el pecado del viejo Adán. Algunos arqueólogos han propuesto que el verdadero Gólgota estaría fuera de las murallas actuales, en una colina conocida como La Calavera, por su forma peculiar. Otros afirman que el lugar fue alterado por siglos de construcciones, guerras y saqueos, y que nunca sabremos con certeza dónde se llevó a cabo la crucifixión. Más aún, hay quienes sostienen que el relato de un monte específico fue una metáfora, no una localización geográfica, un símbolo del sacrificio supremo, no un sitio literal. ¿Es el Gólgota un lugar real o un escenario teológico? ¿Fue elegido por sus cualidades físicas o por su poder simbólico? El silencio de la historia deja abierta la duda. 9. La crucifixión. ¿Cómo era realmente este castigo romano? La imagen de la crucifixión es omnipresente durante la Semana Santa,
Jesús clavado en la cruz, sufriendo una muerte lenta y dolorosa. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre este castigo? ¿Era tal como lo vemos en el arte y las procesiones? La crucifixión fue inventada mucho antes de los romanos, posiblemente por los persas, y perfeccionada como una herramienta de terror estatal. Era la pena reservada para esclavos, rebeldes y criminales más despreciados. Los condenados no siempre eran clavados. Muchas veces eran atados con sogas y la muerte venía tras días de asfixia, deshidratación o ataques de animales. Contrario a las representaciones artísticas, la cruz tradicional probablemente tenía forma de T, crux comisa, que a menudo se colocaba baja, no alta. Los clavos, según estudios forenses y arqueológicos, rara vez atravesaban las palmas de las manos, sino las muñecas, para soportar el peso del cuerpo. El proceso era tan humillante como doloroso. Los crucificados quedaban desnudos, expuestos al sol y las burlas, como advertencia pública. La muerte lenta y atroz llegaba por asfixia progresiva, colapso cardíaco o shock. Para los romanos era un espectáculo disuasorio. Para los primeros cristianos se transformó en el mayor símbolo de redención y esperanza. ¿Qué nos dice esto? Que incluso el peor de los suplicios puede convertirse, con el tiempo, en un símbolo sagrado y consolador. 10. El eclipse durante la muerte de Cristo. ¿Fue real? Según los evangelios sinópticos, durante la crucifixión de Jesús, hubo oscuridad sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Un fenómeno inquietante, interpretado por muchos como un signo sobrenatural. Pero, ¿puede la ciencia explicarlo? La primera hipótesis es un eclipse solar. Sin embargo, esto plantea un problema. La Pascua judía se celebra durante la luna llena, y un eclipse solar solo puede ocurrir durante la luna nueva. Astronómicamente, sería imposible. Además, un eclipse total dura apenas unos minutos, no 3 horas como describe el texto bíblico. Otros sugieren que fue una tormenta de arena, común en la región de Judea, que puede oscurecer el cielo durante horas. También se ha planteado la posibilidad de una combinación de fenómenos atmosféricos, como polvo volcánico o nubes densas, que pudieron ser interpretados como oscuridad sobrenatural por los presentes. Pero hay quienes defienden que este pasaje no debe entenderse literalmente, sino simbólicamente. El cosmos mismo se oscurece ante el asesinato del Hijo de Dios, un acto de luto universal. En textos apocalípticos, la oscuridad suele anunciar el juicio divino. Sea un hecho físico o una metáfora poderosa, la oscuridad del Gólgota sigue lanzando su sombra sobre los siglos. 11. La lanza del destino y su poder legendario. Según el Evangelio de Juan, un soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza para asegurarse de que estaba muerto. De esa herida brotó sangre y agua. Ese objeto, aparentemente simple, se convirtió en una de las reliquias más enigmáticas del cristianismo, la lanza del destino, también llamada la lanza de Longino, por el nombre atribuido al soldado que la empuñó. Esta arma fue envuelta en un aura de poder místico. Según la leyenda, quien posea la lanza dominará el mundo, y muchos grandes líderes de la historia creyeron en esa profecía. Se dice que Carlomagno la tuvo en su poder y que nunca perdió una batalla mientras la portaba. También fue uno de los objetos más buscados por Adolf Hitler, obsesionado con reliquias esotéricas. De hecho, cuando las tropas estadounidenses capturaron Viena en 1945 y se apoderaron de la lanza, Hitler se suicidó poco después. Hoy existen varias lanzas del destino en distintas iglesias de Europa, en Viena, el Vaticano y Armenia. Cada una afirma ser la auténtica. La ciencia ha intentado analizarlas, pero los resultados no son concluyentes. ¿Es solo un mito o realmente un fragmento del acero que tocó la carne del Cristo crucificado tiene un poder que trasciende la materia? Sea como sea, esta lanza no solo atravesó un cuerpo, sino que perforó la historia. 12. La sábana santa de Turín, milagro o manipulación. Guardada en una cámara de alta seguridad en la Catedral de Turín, Italia, la sábana santa es uno de los objetos más misteriosos del mundo cristiano. Se trata de una tela de lino de más de 4 metros que muestra la silueta difusa de un hombre flagelado,
crucificado y coronado de espinas. ¿Es realmente el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús? Durante siglos fue venerada como una prueba tangible de la pasión y resurrección. Pero en 1988, una prueba de datación por carbono realizada por 3 laboratorios concluyó que la tela era de la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV. ¿Fraude medieval? ¿Milagro falso? Aquí es donde el misterio se intensifica. Otros estudios han revelado que la imagen no fue pintada, no tiene pigmentos y su formación aún no puede explicarse completamente con la tecnología moderna. Además, el negativo fotográfico tomado en 1898 reveló detalles que no son visibles a simple vista, como si la imagen hubiera sido impresa por una explosión de energía. Algunos sostienen que se trata de una proyección sobrenatural del momento de la resurrección. Otros que fue una creación artística adelantada a su tiempo, o incluso un objeto ritual esotérico. La Iglesia, curiosamente, nunca ha declarado oficialmente que sea auténtica, pero tampoco lo ha desmentido, porque a veces el poder de la fe no depende de la verdad científica, sino del misterio. 13. El Santo Prepucio, reliquia desaparecida y adorada. Sí, leíste bien. Durante siglos, una de las reliquias más veneradas de la cristiandad fue nada menos que el prepucio de Jesús. Según la tradición, como Jesús fue circuncidado al 8º día de vida, como dictaba la ley judía, esa pequeña porción de carne habría sido el único fragmento de su cuerpo que no resucitó, y por lo tanto, permaneció en la tierra. Esta idea, por absurda que parezca hoy, fue tomada muy en serio por la Iglesia medieval. Al menos 21 iglesias en Europa afirmaban poseer el Santo Prepucio, lo cual ya plantea una incómoda pregunta. ¿Cómo podían existir tantas versiones de una misma reliquia? En el siglo XVII, una monja llamada Sor María de Ágreda afirmó que el prepucio había sido milagrosamente llevado al cielo, y desde entonces el Vaticano empezó a silenciar el tema. Finalmente, en 1900, el Papa León XIII prohibió hablar de él bajo pena de excomunión. La versión más famosa desapareció misteriosamente en 1983 de la iglesia de Calcata, en Italia, donde era guardado bajo llave. Algunos creen que fue robada por el Vaticano para evitar escándalos, otros que simplemente fue destruida para borrar un capítulo vergonzoso de la historia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que durante más de 1000 años, millones de fieles veneraron un pedazo de carne que podría no haber existido jamás. 14. María Magdalena y su papel ocultado por siglos, pintada como prostituta arrepentida, símbolo de pecado redimido. María Magdalena ha sido objeto de tergiversaciones durante más de 1000 años, pero los textos antiguos, incluyendo evangelios apócrifos, revelan una historia muy distinta. María Magdalena podría haber sido la discípula más cercana a Jesús y tal vez su heredera espiritual. El Evangelio de María, un texto gnóstico hallado en el siglo XIX, muestra a Magdalena como la única capaz de comprender las enseñanzas ocultas de Jesús. Los otros discípulos, especialmente Pedro, la cuestionan, pero ella responde con sabiduría y seguridad. Este texto fue suprimido por la Iglesia, como muchos otros que ponían en duda el monopolio masculino sobre la fe. A partir del siglo VI, el Papa Gregorio I fusionó erróneamente a María Magdalena con otras 3 mujeres bíblicas, una de ellas una prostituta sin nombre, creando así la imagen que sobrevivió durante siglos, la pecadora convertida. Una estrategia que algunos creen que buscaba ocultar su verdadero liderazgo dentro del grupo de seguidores de Jesús. Incluso en los relatos canónicos, es ella quien presencia la resurrección, la primera en ver al Cristo resucitado y la encargada de anunciarlo. Una simple coincidencia. Hoy muchos investigadores ven en María Magdalena a una figura clave del cristianismo primitivo, quizás una iniciada en misterios más profundos, marginada por el poder patriarcal de la Iglesia, una historia silenciada que finalmente está comenzando a ser escuchada. 15. La resurrección. Interpretaciones heréticas y místicas. Para millones, la resurrección de Jesús es el corazón del cristianismo, la prueba suprema de su divinidad. Pero a lo largo de la historia, no todos los cristianos han interpretado este evento de la misma manera. De hecho, algunas de las primeras sectas cristianas,
y muchas herejías posteriores ofrecieron versiones muy distintas y peligrosamente sugerentes. Los docetistas, por ejemplo, creían que Jesús no tenía un cuerpo físico real, sino uno espiritual. Por tanto, no murió ni resucitó en carne, sino que todo fue una manifestación divina para enseñar una lección. Para ellos, la resurrección era simbólica, un despertar del alma hacia el conocimiento. Otros, como los gnósticos, hablaban de una resurrección interior, no un evento literal, sino un renacimiento espiritual que cada creyente debía experimentar en vida. Según estos textos, la verdadera resurrección ocurría cuando uno se liberaba del mundo material y reconocía su chispa divina. Incluso dentro del cristianismo ortodoxo hubo debates sobre si Jesús resucitó con un cuerpo físico glorificado o uno puramente espiritual. El propio apóstol Pablo escribió que el cuerpo resucitado es espiritual, lo cual ha generado siglos de discusiones teológicas. Y si la resurrección no fue un espectáculo físico, sino una enseñanza profunda sobre el poder de la transformación interior. Una idea que, aunque incómoda para algunos, sigue resonando en quienes buscan sentido más allá del dogma. 16. Jesús en Cachemira, la tumba del profeta extranjero. En un rincón olvidado del norte de la India, en la ciudad de Srinagar, se encuentra una tumba llamada Rosabal. Es un santuario humilde, con inscripciones antiguas y una atmósfera cargada de misterio. Pero lo más sorprendente es lo que muchos locales creen, que allí está enterrado Jesús de Nazaret. Esta teoría, aunque rechazada por la Iglesia, tiene raíces profundas. Algunos textos antiguos y crónicas musulmanas hablan de un profeta llamado Yus Asaf, que llegó desde el oeste tras sobrevivir a una crucifixión y que predicó durante décadas antes de morir en Cachemira. Su tumba es venerada por algunos como la del Mesías oriental. Los defensores de esta teoría señalan que Jesús, tras la resurrección, no ascendió al cielo de forma literal, sino que viajó hacia Oriente para continuar su misión entre las llamadas ovejas perdidas de Israel, tribus que algunos creen que emigraron al sur de Asia tras la diáspora. En Rosabal, incluso se muestra lo que supuestamente son las marcas de los clavos en los pies del cuerpo enterrado, visibles en un molde de piedra. La tumba ha sido cerrada por las autoridades en varias ocasiones, alegando razones de seguridad, o tal vez para evitar que crezca el mito. ¿Y si Jesús no murió joven en Judea, sino anciano en el Himalaya? ¿Y si la historia oficial es solo una parte de un relato mucho más extenso? A veces, la fe viaja más lejos de lo que imaginamos. 17. La Semana Santa en Etiopía, rituales que parecen del siglo I. Mientras en Europa las procesiones se acompañan de bandas y túnicas bordadas, en las montañas de Etiopía, la Semana Santa se vive de forma muy distinta, casi primitiva, profundamente espiritual y con ecos que parecen venir directamente del cristianismo del primer siglo. Etiopía adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, antes incluso que muchos países europeos, pero sus tradiciones son aún más antiguas. Durante la Semana Santa, los fieles se reúnen en iglesias excavadas en roca, como las monumentales estructuras de Lalibela, consideradas patrimonio de la humanidad. Los rituales incluyen ayunos estrictos, largas vigilias nocturnas, cantos en ge'ez, una lengua litúrgica ancestral, y procesiones donde los sacerdotes visten túnicas blancas y portan cruces talladas a mano. Todo se hace a pie, en silencio o al ritmo de tambores rituales. Uno de los momentos más impactantes es el Sábado de Gloria, cuando los fieles se reúnen durante toda la noche en espera de la resurrección, encendiendo miles de velas en las laderas de las montañas. Es una experiencia mística, casi fuera del tiempo. No hay pasos barrocos ni imágenes de madera. Todo es simbólico, ancestral y profundamente conectado con la tierra y el cielo. Algunos estudiosos creen que estos rituales son lo más cercano que existe hoy a cómo celebraban los primeros cristianos en Jerusalén. Una Semana Santa sin ornamentos, pero llena de espíritu. 18. Procesiones secretas de flagelantes en la Europa medieval. Durante los siglos XIII al XV, la Semana Santa en Europa fue testigo de un fenómeno aterrador: las procesiones de flagelantes, grupos de hombres, a veces mujeres, que marchaban por pueblos y ciudades azotándose públicamente hasta sangrar.
y no lo hacían por espectáculo, sino por penitencia y por miedo. Estos movimientos surgieron durante tiempos de crisis, pestes, guerras, hambrunas. Creían que el fin del mundo estaba cerca y que solo un arrepentimiento extremo podría salvar a la humanidad de la ira divina. Se organizaban en cofradías secretas, a veces independientes de la iglesia, y recorrían largas distancias descalzos, encapuchados y empapando las calles con su propia sangre. Cantaban himnos lúgubres, portaban cruces y estandartes negros y golpeaban sus espaldas con látigos de cuero, algunos con puntas metálicas o fragmentos de hueso. A medida que avanzaban, dejaban tras de sí un rastro físico de dolor y una atmósfera apocalíptica. La iglesia, inicialmente tolerante, comenzó a verlos como una amenaza. Su devoción no controlada, sus visiones proféticas y su desafío al clero establecido los convirtieron en herejes. Muchos flagelantes fueron perseguidos y sus procesiones se volvieron clandestinas. Hoy, algunas cofradías en España, Italia y Filipinas mantienen versiones ritualizadas de esta práctica, aunque sin llegar al extremo medieval. Pero el eco de aquellos penitentes sangrantes aún resuena en los tambores solemnes de cada Semana Santa. 19. Los penitentes encapuchados, simbolismo y orígenes macabros. Para quien nunca ha vivido una Semana Santa en España, la imagen puede resultar chocante. Hombres encapuchados, vestidos con túnicas largas y rostros cubiertos, caminando en silencio con velas encendidas. Para algunos, recuerda siniestramente a los trajes del Ku Klux Klan, pero su origen es mucho más antiguo y profundamente simbólico. Estas figuras se llaman nazarenos o penitentes, y su vestimenta proviene de las cofradías medievales de penitencia. El capirote, el cono alto que cubre la cabeza, simboliza la elevación espiritual hacia el cielo, mientras que el rostro cubierto representa la humildad y el anonimato. El penitente no busca gloria, sino expiar sus pecados. En la Edad Media, este tipo de vestimenta también era impuesta a los herejes condenados por la Inquisición. Irónicamente, lo que hoy es símbolo de devoción, antes marcaba a los enemigos de la fe. Cada color de túnica tiene un significado diferente según la cofradía: púrpura para el luto, blanco para la pureza, negro para la penitencia extrema. Algunas procesiones son silenciosas, otras incluyen el arrastre de cadenas o la carga de pesadas cruces. En ciertas regiones, los penitentes hacen promesas privadas, caminar descalzos, cubrir largas distancias o incluso autoinfligirse castigos. Y aunque la mayoría lo hace por devoción, hay quienes lo hacen por miedo, por redención o por cumplir un juramento ancestral, acto de fe o teatro sagrado. En estos encapuchados, el pasado y el presente se funden en una coreografía de sombras. 20. Las lágrimas de estatuas, milagro o manipulación. En distintos rincones del mundo, especialmente durante la Semana Santa, se han reportado casos de estatuas religiosas, Cristos crucificados, vírgenes dolorosas, que lloran lágrimas de sangre. Para los fieles es un signo divino, para los escépticos, una manipulación emocional. ¿Qué hay detrás de estos eventos? Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1953 en Siracusa, Italia, donde una pequeña imagen de yeso de 1900, la Virgen comenzó a llorar. Testigos afirmaron que las lágrimas eran reales e incluso se realizaron análisis de laboratorio que detectaron componentes humanos en el líquido. El Vaticano, tras una investigación, declaró el hecho inexplicable, pero no lo clasificó como milagro. Desde entonces, se han registrado decenas de casos similares en Filipinas, México, España y América Latina. Muchas veces las lágrimas aparecen justo antes de una tragedia, terremotos, guerras, epidemias. Esto alimenta la idea de que las estatuas lloran por el sufrimiento del mundo. Pero también ha habido fraudes. En algunos casos, se descubrió que las figuras tenían sistemas ocultos de irrigación, tubos o esponjas internas que simulaban lágrimas. Estos engaños han manchado la credibilidad de los verdaderos fenómenos, si es que existen. Para la fe, una estatua que llora no es solo un objeto milagroso, es una señal, una advertencia, un mensaje del más allá. Para la razón, es un fenómeno físico o psicológico.
¿Y si son ambas cosas a la vez? 21. Cristos negros. Sincretismo religioso en América y Asia. En muchas iglesias de América Latina y Asia existe una figura que desconcierta a quienes la ven por primera vez: el Cristo negro, una imagen de Jesús crucificado, con piel oscura o totalmente negra, que genera tanto devoción como controversia. ¿Por qué hay Cristos negros que representan? Una de las teorías más aceptadas es que estas imágenes son resultado del sincretismo religioso, la fusión de creencias indígenas y africanas con el cristianismo impuesto por los conquistadores. Al presentar a un Cristo con rasgos más cercanos a los pueblos colonizados, se facilitaba la aceptación de la nueva fe. Sin embargo, hay Cristos negros anteriores a la colonización de América. En Europa, por ejemplo, ya existían vírgenes y Cristos de piel oscura en santuarios medievales, como el de Montserrat en España. Algunos creen que esto se debe a la oxidación del material con el tiempo, pero otros ven en ello una representación deliberada de lo sagrado en una forma no europea. En Guatemala, el Cristo negro de Esquipulas atrae a millones de peregrinos cada año. En Filipinas, el Nazareno negro es llevado en procesiones masivas donde los fieles se empujan para tocarlo, buscando milagros. Estos ritos están marcados por la intensidad física, el trance colectivo y la entrega total. Para Pusiento Sam, muchos el Cristo negro representa el sufrimiento de los oprimidos, un símbolo de resistencia, cercanía y consuelo. Un Cristo que no reina desde un trono, sino que camina entre los marginados, negro por el humo de las velas o por la historia que arde detrás de cada altar. 22. Las cofradías más antiguas y sus juramentos secretos. Las cofradías o hermandades de Semana Santa no son solo grupos organizadores de procesiones. Muchas de ellas son estructuras centenarias, casi masónicas, con ritos de iniciación, jerarquías estrictas y secretos que no se revelan al público. Algunas tienen más de 500 años de existencia y siguen funcionando como en la Edad Media. Sevilla, Zamora, Málaga o Córdoba, muchas cofradías exigen a sus miembros jurar lealtad a la hermandad de por vida. Algunos rituales de ingreso incluyen confesiones privadas, promesas de silencio y votos que se renuevan cada año en ceremonias internas. El secreto no es solo parte de la tradición, es una forma de proteger lo sagrado y mantener el misterio. Los cargos dentro de las cofradías son hereditarios en ciertos casos, y pasar el estandarte o la llave del templo es un momento solemne. Existen incluso cofradías que solo admiten hombres, otras solo mujeres, y algunas mantienen símbolos que recuerdan a sociedades esotéricas: triángulos, ojos, estrellas de 8 puntas. También existen las llamadas cofradías de sangre, donde los penitentes hacen promesas de flagelación o de cargar las imágenes descalzos durante horas. Algunas de estas prácticas se mantienen en secreto, fuera del ojo del turista o del devoto casual. Más allá de la devoción religiosa, estas hermandades funcionan como guardianes de tradiciones orales, de liturgias perdidas y de misterios que solo se revelan a los iniciados. 23. El incienso y su uso ocultista en las procesiones. Durante la Semana Santa, el aroma del incienso impregna las calles, templos y pasos procesionales. Su humo blanco se eleva hacia el cielo como una oración visible, pero este acto tan común tiene raíces mucho más profundas y en algunos casos vínculos con prácticas ocultistas. El incienso ha sido utilizado desde la antigüedad en rituales religiosos de Egipto, Babilonia, India y China, no solo por su olor, sino por su capacidad de alterar los sentidos, inducir estados meditativos y purificar espacios espiritualmente cargados. En la tradición cristiana, fue adoptado como símbolo de oración que asciende hacia Dios, inspirado en el Salmo 141. Suba mi oración como incienso en tu presencia. Pero detrás del uso litúrgico existe otro lado menos conocido. En la Edad Media y el Renacimiento, alquimistas y magos cristianos usaban combinaciones específicas de incienso para invocar visiones, espíritus protectores o incluso canalizar profecías. Algunos tipos, como el benjuí, el olíbano o la mirra, eran considerados puertas aromáticas hacia lo divino o lo invisible.
Incluso hoy en ciertas cofradías del sur de España existen fórmulas secretas para la mezcla de inciensos transmitidas por generaciones. No se trata solo de perfumar, se busca invocar una presencia, una atmósfera que conecte este mundo con el otro. El incienso, por tanto, no es solo tradición, es un vestigio de los antiguos rituales de conexión entre lo humano y lo sagrado. Y tal vez con algo más. 24. La Santa Inquisición y la vigilancia de la Semana Santa. Durante siglos, la Semana Santa no fue solo una celebración religiosa, también fue un momento de tensión y vigilancia. En plena Edad Media y hasta el Renacimiento, la Santa Inquisición usó estas fechas para observar, castigar y controlar a aquellos que no se alineaban con la ortodoxia católica. Las autoridades inquisitoriales veían la Semana Santa como una prueba de fe colectiva. Quien no asistía a las procesiones, no colgaba los símbolos de luto o no cerraba su comercio el Viernes Santo, era rápidamente señalado como sospechoso. Judíos conversos, musulmanes secretos, herejes y brujas eran especialmente vigilados durante estas fechas. En algunos pueblos se organizaban redadas al amanecer del Jueves o Viernes Santo, cuando se sabía que los rituales familiares podían incluir prácticas heterodoxas, encender velas ocultas, recitar oraciones en otro idioma o incluso abstenerse de comer ciertos alimentos prohibidos por el judaísmo o el islam. Los sermones del Domingo de Resurrección incluían amenazas veladas a los infieles, y no era raro que, tras las festividades, comenzaran procesos inquisitoriales. Se denunciaba por celos, por venganza o por miedo. La fe, que debía liberar, se convertía en instrumento de control. La Semana Santa así fue usada como espejo público de la fe y como jaula para los que pensaban diferente. Un escenario de devoción, sí, pero también de temor. 25. Las pasiones vivientes, teatro, trance y exorcismo. En muchos pueblos del mundo, especialmente en América Latina y Filipinas, la Semana Santa no se vive solo en los templos, sino en las calles, y lo hace a través de las llamadas pasiones vivientes, representaciones teatrales del Vía Crucis que involucran actores, comunidades enteras y, a veces, algo más profundo y perturbador. Estas dramatizaciones no son simples obras religiosas. En ciertos lugares, los participantes entran en estados de trance, lloran, tiemblan y aseguran sentir el sufrimiento de Cristo en carne propia. El actor, que representa a Jesús, por ejemplo, a menudo es elegido por su pureza o por haber hecho una promesa. Camina descalzo bajo el sol, cargando una cruz real, y muchas veces es azotado de verdad. En Filipinas, algunos llegan al extremo de ser realmente crucificados con clavos, una práctica que la Iglesia desaprueba, pero que persiste como forma de penitencia extrema. No es teatro, es fe vivida hasta el límite. En ciertos pueblos andinos se han reportado casos de posesiones durante estas representaciones. Algunos creyentes entran en convulsiones, otros aseguran ver visiones o escuchar voces. En estos casos, sacerdotes deben intervenir con oraciones o incluso con ritos cercanos al exorcismo. ¿Dónde termina el teatro y comienza el rito? ¿Es todo sugestión colectiva o un portal espiritual que se abre durante estas horas sagradas? Las pasiones vivientes no son solo un espectáculo, son rituales de sangre, alma y sombras. 26. El demonio en Semana Santa. Fiestas donde el mal se burla de lo sagrado. Aunque parezca impensable, en varios rincones del mundo, la Semana Santa no solo es un tiempo para adorar a Cristo, también es el momento en que el demonio aparece en escena, literalmente, en forma de máscaras, personajes teatrales o figuras rituales que se burlan, provocan o intentan tentar a los fieles. En México, por ejemplo, existen las mascaradas o diablos danzantes, donde actores, vestidos como demonios, recorren los pueblos intentando interrumpir las procesiones o tentar al Jesús de la representación. En algunos casos, los diablos incluso azotan a los asistentes con látigos simbólicos, en una especie de juego ritual que representa la lucha entre el bien y el mal. En Guatemala y El Salvador, ciertas cofradías permiten la presencia del Lucifer en sus dramas pasionales. Su función es provocar, gritar, tentar a Jesús, pero también recordarle al pueblo que el mal existe,
actúa y debe ser enfrentado. En España, ciertas fiestas populares en Semana Santa incluyen Judas, o figuras grotescas que personifican el pecado, la traición o la corrupción. Son llevadas en procesión y luego quemadas o colgadas en un acto catártico. ¿Por qué permitir al demonio en estas fechas? Porque no se puede entender la pasión sin su antagonista. Sin traición no hay redención, y sin oscuridad la luz no tiene sentido. Veces para purificar hay que mirar al mal a los ojos y luego encender el fuego. 27. Templarios y Pascua. Rituales esotéricos olvidados. Los caballeros templarios, célebres por su rol en las cruzadas y su abrupta caída a manos de la Inquisición, no solo eran guerreros sagrados, también practicaban rituales místicos y guardaban secretos religiosos que, según algunos, tenían relación directa con la Semana Santa y la Pascua. Los registros históricos revelan que los templarios celebraban rituales especiales durante la Pascua, pero a puerta cerrada, sin la intervención de la Iglesia. Se decía que recreaban la última cena con símbolos crípticos, oraciones en lenguas antiguas y artefactos sagrados que nunca se revelaron públicamente. Se rumorea que los templarios poseían una versión alternativa de los eventos de la Pasión, incluyendo evangelios gnósticos y conocimientos esotéricos heredados de Oriente. Algunos creen que incluso llegaron a proteger o esconder reliquias vinculadas a la crucifixión, como la propia lanza de Longino o fragmentos de la cruz. Su brutal persecución comenzó un viernes 13 de octubre de 1307, una fecha que aún resuena en las leyendas oscuras, y una de las acusaciones más frecuentes era la celebración de ritos heréticos en fechas sagradas, especialmente durante la Semana Santa. Hoy, en ciertos castillos templarios en ruinas de Europa, aún se celebran misas discretas durante la Pascua, como homenaje a aquellos caballeros caídos que, según los fieles, nunca dejaron de proteger el secreto de la sangre derramada. ¿Fue la Pascua templaria una recreación espiritual o un ritual de poder ancestral? 28. El Domingo de Resurrección y el culto al Sol renacido. El Domingo de Resurrección marca el clímax de la Semana Santa. Jesús ha vencido a la muerte, ha salido del sepulcro y la vida triunfa sobre las tinieblas. Pero hay un detalle inquietante. Esta narrativa guarda una asombrosa similitud con antiguos cultos solares, anteriores incluso al cristianismo. En muchas religiones paganas, el sol era adorado como una divinidad que moría simbólicamente en el invierno y resucitaba en primavera. El dios Horus en Egipto, Mitra en Persia, Dionisio en Grecia o incluso Tamuz en Mesopotamia eran considerados deidades solares que descendían al inframundo y renacían gloriosamente, coincidiendo con los equinoccios o solsticios. El propio domingo, Sunday en inglés Día del Sol, era consagrado al astro rey. Cuando el cristianismo se institucionalizó en el Imperio Romano, muchos estudiosos creen que se adoptaron símbolos solares para facilitar la conversión. Jesús pasó a representarse rodeado de halos dorados, como el sol invicto, y su resurrección, celebrada al amanecer del domingo, refleja el renacimiento diario de la luz. Incluso los primeros mosaicos cristianos muestran a Cristo en un carro solar, muy similar al dios Apolo. ¿Casualidad? ¿Sincretismo deliberado? No. Se trata de negar la fe, sino de entender que la historia sagrada también fue construida con símbolos universales. Porque antes de ser el Hijo de Dios, Jesús fue, para muchos, el sol que volvió a brillar tras la oscuridad del Calvario. 29. El Vaticano y sus misas cerradas al público. Durante la Semana Santa, miles de fieles se congregan en la Plaza de San Pedro para ver al Papa presidir las celebraciones más solemnes del calendario cristiano. Pero lo que pocos saben es que al mismo tiempo, en el corazón del Vaticano, se celebran misas y rituales cerrados al público, rodeados de un secretismo que despierta más preguntas que respuestas. Algunas de estas ceremonias tienen lugar en Minumes Intusquimona, capillas privadas, como la Capilla Paulina o la Capilla Sixtina,
donde solo participan cardenales, diplomáticos selectos o miembros de la curia. Otras se celebran en criptas subterráneas, frente a tumbas de papas o reliquias veneradas, como fragmentos de la cruz o huesos atribuidos a San Pedro. También existen ritos exclusivos, como la renovación de votos de los exorcistas del Vaticano, que ocurre durante la Semana Santa. Se trata de una ceremonia hermética, donde los sacerdotes que enfrentan las fuerzas del mal reafirman su misión ante la jerarquía eclesiástica. No faltan las teorías conspirativas que afirman que, durante estas misas privadas, se deciden políticas globales, se esconden secretos teológicos o incluso se realizan actos simbólicos de gran poder espiritual. ¿Mito o verdad? Lo cierto es que mientras el mundo observa las grandes procesiones televisadas, el núcleo del poder espiritual católico guarda su liturgia más sagrada entre sombras y mármoles milenarios. Porque a veces, lo más importante, ocurre en silencio. 30. El día que la Semana Santa fue prohibida. Dictaduras contra la fe popular. Aunque parezca increíble, hubo épocas y lugares donde la Semana Santa fue censurada, perseguida e incluso prohibida por completo. Gobiernos autoritarios, laicistas, radicales o simplemente represivos vieron en estas celebraciones populares una amenaza al orden político. En la España republicana de los años 30, antes de la Guerra Civil, se suspendieron muchas procesiones religiosas. La Segunda República intentó instaurar un modelo laico y moderno y consideraba que las cofradías y pasos eran manifestaciones del pasado medieval. Iglesias fueron cerradas, símbolos religiosos removidos y algunas imágenes incluso quemadas. La respuesta popular fue un silencio tenso, que pronto estalló en violencia. En México, durante la Guerra Cristera, 1926-1929, el gobierno de Plutarco Elías Calles prohibió las misas públicas, las procesiones y cualquier expresión religiosa en espacios abiertos. Quien desobedecía arriesgaba cárcel o la vida. Aún hoy, algunas regiones del país recuerdan aquellos años oscuros como una herida abierta. También en países comunistas como la URSS, Albania o China, las festividades religiosas eran reprimidas con dureza. En algunos casos, los cristianos celebraban la Semana Santa en secreto, en sótanos con cruces improvisadas y Biblias escondidas. Una fe clandestina, resistente y silenciosa. Estos episodios demuestran que la Semana Santa no es solo religión, es identidad, es memoria colectiva. Y para muchos, una forma de resistencia. Cuando la cruz se prohíbe, el pueblo la lleva en el corazón. 31. Semana Santa en el fin del mundo. Rituales en islas remotas. Mientras las grandes catedrales resuenan con coros y pasos solemnes, existen lugares casi olvidados, en los confines del mundo, donde la Semana Santa se celebra como un susurro ancestral. Islas remotas, aldeas marinas o territorios montañosos, donde la fe llegó en barcos y donde aún resuena con una pureza casi primitiva. En la isla chilena de Chiloé, por ejemplo, la Semana Santa se vive entre iglesias de madera centenaria, procesiones con trajes típicos y rezos que mezclan el catolicismo con tradiciones mapuches. En vez de incienso, se quema corteza de canelo. En vez de marchas, se cantan lamentos ancestrales. Todo ocurre rodeado de mar y neblina, como si la fe emergiera del mismo océano. En las islas Fiji o Vanuatu, pequeños grupos cristianos, muchos de ellos descendientes de antiguos pueblos caníbales convertidos por misioneros, realizan rituales únicos, donde la Pascua es celebrada con danzas tribales, ayunos colectivos y narraciones orales del Evangelio, pasadas de generación en generación. En el Ártico, comunidades cristianas inuit celebran la resurrección con cantos en iglús y procesiones sobre la nieve, mientras el sol regresa tras meses de oscuridad total. Una imagen poderosa. Cristo resucita justo cuando la luz vuelve al mundo. Estos rincones lejanos nos recuerdan que la Semana Santa no es solo tradición europea, es un río espiritual que cruzó mares, se adaptó a lenguas olvidadas y renació en culturas que nunca dejaron de buscar lo divino en medio de la naturaleza, porque incluso en el fin del mundo, la fe encuentra su camino. Ahora escúchame, la Semana Santa no es solo una tradición religiosa, es un espejo de nuestra historia, de nuestras sombras y nuestras luces. Cada procesión, cada imagen, cada ritual
encierra siglos de misticismo, política, arte y resistencia. Desde las catacumbas del Vaticano hasta las islas perdidas del Pacífico, la pasión, muerte y resurrección de Cristo ha sido interpretada, adaptada y a veces manipulada. Pero más allá de las creencias individuales, estos 31 datos nos recuerdan algo esencial, que detrás de cada símbolo hay una historia, y detrás de cada historia, una humanidad que busca sentido, redención y un poco de esperanza. Si este viaje por los secretos de la Semana Santa te hizo ver estas fechas con otros ojos, suscríbete al canal, deja tu like y no olvides comentar "Cristo vive" aquí abajo para que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con quien creas que necesita escuchar lo que pocos se atreven a contar. Y si quieres seguir explorando el lado oculto de las civilizaciones, te invito a ver nuestro documental sobre el pueblo azteca, una cultura marcada por el esplendor, la sangre y los dioses que exigían corazones humanos. Porque la historia no solo se cuenta, se revive.